Hola, ¿qué tal a todos, todas, todes? Estamos en una nueva emisión de Eclécticamente Arte. Hoy tenemos el gran honor de recibir en este espacio al gran director cinematográfico, teatral, productor, docente, que aún en pandemia hace sus trabajos de manera maravillosa. Bienvenido, Oscar Barney-Finn. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Gracias Bien. por invitarme y estar aquí conectados, ¿eh? Así es. Gracias, para mí es un enorme placer y honor que estés en este espacio, en nuestro espacio. Bueno, gracias. Vamos a empezar por lo último y después, si tenés ganas, Bueno, seguimos conversando. Eh, decime. hacia el crepúsculo es un trabajo creado por vos que yo tuve el placer de poder disfrutarlo y ahora próximamente del 1 al 4 de octubre invito a que todo el mundo lo vean porque me invitaste, me tomaste de la mano, me invitaste a sentarme alrededor de una fogata y a estar atravesada por esos relatos tradicionales irlandeses que se fueron dando en el tiempo, ¿no? Y es un trabajo soberbio, maravilloso. ¿Cómo fue que en medio de esta pandemia Nada, llegaste hacia el crepúsculo? porque de golpe estuvimos sin el teatro y teníamos tres obras. Era El Diccionario, La Reina de la Belleza Sí, y Muchacho de Luna. claro. Entonces dije, bueno, esta buena energía, esta buena onda que es este grupo de gente, no lo perdamos. Claro. A ver, ¿qué hacemos? Y La Reina de la Belleza, con su temática irlandesa, a mí también me guió un poco hacia cosas que yo tenía guardadas de hace tiempo. Uno lee, guarda, piensa, no siempre se te da en el Claro. mismo momento. Entonces, yo dije, es un buen momento para hacer lo de William Butler Yeats, que siempre me gustó. Ajá. Yo desde que compré ese libro dije, Sí. esto algún día voy a hacer algo, y ahí quedó. Y entonces empecé a idear cómo sería, estando cada uno de ellos en su casa, Ajá. cómo era organizarlos, guiarlos, buscar una estética. Claro, para mí que vengo del cine Tal cual. y que mis formaciones cinematográficas no me cuesta nada, al contrario, se me ocurren muchas cosas, pero hay que ver qué es lo que te posibilita la distancia, el encierro. Y ellos acá fueron, el grupo, que son 7 actores, fueron creativos, cada uno en su casa, recreando el clima que yo le pedía, esa espesura, esa negrura, ese idear como si estuvieran alrededor del fuego, como si fueran esos aldeanos que le alimentaron la imaginación a William Butler Yeats. Claro. Además, y cómo yo guiarlos, a los que no lo conocían, para decirles que no era una cosa biográfica, que no era su poesía, sino que eran sus relatos iniciales. Claro. Bueno, cuando todo eso se hizo, yo hablé con Pablo Flores Maini, que es Pablo ha sido un enorme colaborador y creativo también, porque desde la mesa de edición, la mesa con el sonido, con todo aquello que redondea a la estética a la cual yo quería llegar, porque de alguna manera había una estructura y había una idea de la estética a la cual llegar. No es que la estética te esté manejando siempre, pero acá No, había no, una pero idea. tal cual, E tal cual. incluso otras cosas que estoy pensando también tienen una idea inicial. Después hay que ver cómo se logra. Y acá Claro. fue un maravilloso equipo. Además, yo tengo unos actores con una entrega No, son que yo maravillosos. agradezco tanto, Es un tanto. Es elenco, decir, pero maravilloso, pero de... es decir
tener a Marta Lubos, Ah, a Robertino Mosca, a Cecilia Charandini, Paulo Brunetti, Pablo Mariusi, Pablo Flores Maini, es decir, Sebastián Dartallet, sí. que es el más joven de todos, Y que con el vos más ansioso y aprecio, con más ganas de hacer cosas, tan lindo, es como de la pero familia. Y aparte es con vos ha muy crecido mucho, alentador. Sebastián. Claro, Es muy alentador porque Sebastián quiere aprender, quiere hacer, quiere experimentar y tiene algo que no hay que dejar apagar, tal más cual. en estos tiempos, ¿no? Yo Exactamente. creo que cada uno no solamente es una cuestión de edad, es una cuestión de espíritu, de vida Exactamente. interior, de necesidades. Porque acá, por otro lado, esto no se ha hecho con fines de lucro, Claro. más allá de que todos Ujú, necesitamos que las cosas te rindan, ujú. porque el panorama no es bueno, No. ni se presume que sea bueno tampoco. Ujú, Entonces, bueno, es decir, yo creo que esta es un buen camino. Ahora, ujú. yo creo que hemos hecho algo que no se parece a nada, No, no. porque no se parece a otros trabajos que yo veo, que cualquier excusa sirve para hacer un montaje. No, no, acá hay una idea de Exactamente. estructura, hay un objetivo, Ujú. hay una idea que se busca desde lo estético, como te decía antes, Sí, y que tratamos de tener. Y eso, en las devoluciones que hemos tenido, lo hemos encontrado. Esto que te pasa sí. después de verlo, lo tenemos con mucha gente amiga. Y gente amiga y no amiga, No, gente que claro. aparece, que se sube a la Ujú, plataforma y lo ve. claro. Por eso decidimos que del 1 al 4 de octubre va a subir, va a estar nuevamente en la plataforma de la misma manera, Ujú, a la gorra, es decir, sí. para ponerlo nuevamente en marcha mientras seguimos pensando cosas y también esperamos ver primero cómo se desarrolla la pandemia, pero más allá de la pandemia también cómo se desarrolla un país Tal en cual. un momento tan crítico. Y Exactamente. dentro de eso, ¿qué protocolos, qué reglas se van a poder tener? Porque todo lo que te llega desde afuera, no sé si viste que los otros días detuvieron una ópera en España Sí. porque la ópera no se guardaba el protocolo que habían dicho. Entonces Claro. estamos expuestos en estos tiempos, Ujú. yo diría, a muchas arbitrariedades también. Entonces, bueno, habrá que esperar, pero mientras espera, buscar estos caminos. Totalmente. Yo estoy con algunas temáticas nuevas Ujú. que ya veremos. Primero vamos a vivir hasta el final esta experiencia que es hacia el crepúsculo. Además, Sí. yo agradezco mucho que la embajadora de Irlanda, que la embajada nos esté auspiciando, que Eso el es material fundamental. haya llegado a Irlanda. Claro. Además, esto ha sido una buena idea que la acercó Pablo Maini, que Mm. es haberle puesto subtítulos en inglés. Entonces, Sí, eso es eso fundamental. ayuda mucho más a la difusión, ¿no? Claro que sí, Entonces, claro. bueno, ahí estamos con eso, lo que no quita que con el grupo estemos pensando Ujú. en algunas obras hacia el futuro. Claro, claro. Ni bien tengamos una definición, saber qué vamos a poder hacer y en qué espacios. Ese es el Porque tema, claro. Por ahora tiene que ser. fíjate que con una coincidencia muy grande, el Druid Theatre, que es el teatro de Galway, un lugar importante dentro de Irlanda, que es el grupo de teatro que impuso a nivel internacional la Reina de la Belleza. Ellos ¿Qué tienen un obra? teatro maravilloso y con esa obra recorrieron el mundo. Ah, Entonces ellos en este momento, para superar la pandemia, mm, han encontrado en Galway las ruinas de la casa de una escritora que junto con Butler Yeats crearon el Abbey Theatre en Dublin, ah, en el 1904. sí.
Y esa casa y esa historia de esa mujer, ellos la han preparado con pequeñas obras cortas de esta autora que es Lady Gregory, y Ajá. con eso han hecho un espectáculo que está ahora, al fines del verano, al aire libre para superar la Todo este situación de tiempo. pandemia. Claro, claro, Yo claro. creo que teniendo buenos materiales, Se puede vos hacer. podés ambicionar Tal eso. cual, tal Pero cual. bueno, Y que se abran los espacios públicos para el hecho artístico, el hecho teatral, ¿no? Eso antes, yo sería maravilloso. no sé si recordás que antes, ya hace varios años, la municipalidad tenía sus teatros de verano. Claro, claro, Entonces, los anfiteatros. Palermo, el Jardín Botánico, el Parque Lezama, Ujú, eran lugares que tenían, el Museo Fernández Blanco, tal cual. son lugares que tenían esa posibilidad. Yo Mm, recuerdo haber visto en el Fernández Blanco una apuesta de la Dama Duende hecha por Daniel Suárez Marsal. claro. Y como eso te podría decir de muchas cosas que se han hecho. En los Yo jardines creo de que hay museo, claro. que, Como en la Reta pero también. igual hay que apelar a la imaginación y Totalmente. buscar nuevos espacios. Yo Ujú, no tengo idea sí, cómo será lo que venga, claro. pero hay que pensar qué cambios va a haber. Hoy Ujú, tenés cambios, aunque ya no hay. te des cuenta todavía, No, que se han pero incorporado a tu cotidianeidad. Y tal cual, esto, no verlo sería como un poco estúpido, tal pero ya cual. está, los Claro. cambios ya están. El cambio de paradigma ya está y negarlo Está. sería absurdo, ¿no? En un punto, Es así, es ¿no? así. Y, Esperemos que sí, algunas cosas se puedan recomponer bien. exactamente. A mí, yo te Fortalecer. diría, yo tengo todas mis obras grabadas, Mm, pero las tengo grabadas porque creo que son muy buenos documentos. Por exacto. eso me entusiasma mucho la tarea que hace Teatric o hace Mirta Sí, Romay, sí, sí. que hace un archivo importante. Mm, Pero a mí personalmente no me gusta ver el teatro filmado, claro, tal cual. porque el clima, Mm, es decir, la temperatura de esa sala, el ir y exactamente. venir del actor y del público no se Ujú, reconstruye con nada. tal cual. Pero también es cierto que en estos momentos ha sido una gran ayuda, una gran Exactamente. salida. Claro. Para el Nosotros, mientras tanto, sí. nosotros tenemos grabado con ellos Sí, el diccionario, que está en sí. muy buena versión, Ujú, y Juegos de Amor y de Guerra, claro, que yo hice en el CCC. exactamente. Entonces, bueno, son experiencias que vale la pena hacer, ¿no? Tal cual, tal cual. Y a mí me gustaría, yo tuve la oportunidad, te cuento, que justo en enero, a fines de enero, antes de que empiece después todo esto, un día caminando, que tenía muchas ganas de ver en la televisión pública la muestra hacia tu trabajo que hay, la exposición, ¿no? Que hay, fue un día a la tarde que me fui caminando y disfrutarla en el silencio y ver todo, tu trabajo, parte de tu trabajo, ¿no? Plasmado con las escenografías, con los vestuarios, los libros. La verdad, es un material que espero que cuando se renueve todo esto y puedan la gente volver a ir, no tienen que dejar de ir a verla, por un lado. Ujú. Y a mí me gustaría saber cómo... Es una pena, es una gran donación que yo hice al Sí. canal, un canal que siempre me ha dado buenos recuerdos, Ujú, buenas experiencias, y también con equipos de gente maravillosas, algunos que están, otros ya no están, pero que nos permitió hacer mucha cosa que nos dejó bien, claro, satisfechos de haber peleado por eso. Y exacto. en sus momentos, cada cosa hubo que pelearla mucho. Claro. Esta exposición, Mm, que la decidió hacer el canal, no ajá, yo, dio como resultado ese acopio de cosas, más las que yo cedí claro. al canal, porque el canal no tenía
registro fotográfico de toda esa etapa. Sí. Y sobre todo, que siguen estando en el archivo los programas. Claro. Los programas podrían salir Eso, al aire, exactamente. hacer una especie de revisión y podían estar. Pero bueno, a mí me llamó la atención que la exposición estuvo hasta fines de diciembre. Obvio que no era para quedarse toda la vida, pero lo primero que se hizo en estos cambios últimos Sí. fue levantar la exposición. Ajá. Pero bueno, lo único que espero es que eso esté a resguardo, que esté cuidado, porque Claro. eran cosas que se habían conservado, por lo menos esos decorados, Sí. desde hace 20 años casi. Claro, claro. Entonces, eran decorados telas pintadas. Sí. Entonces Eran tienen obras su de arte. valor. Exactamente. Tienen su valor. Y yo pienso que es bueno saber que esos programas no se perdieron, que esos programas están ahí, que forman parte de un acervo. Tal Es cual. decir, y dio inicio a una tarea que tuvo Mariano Lopreso, que es quien estaba en el museo del canal colaborando, para armarla, y tenemos idea, superada la pandemia, Sí. ampliar esto Ajá. a lo que corresponde al teatro, al Ah, cine, sí. a las cosas que yo he transitado y hacerlo Claro. mucho más amplio. Tal cual. Y Tal cual. buscar otros lugares Claro. que involucren también la televisión. Claro. Pero será otra etapa, será otra Seguro. tarea a futuro, ¿no? Así es, así es. Yo creo que este año ha postergado a todo el mundo un año Sí. sus proyectos y sus cosas. Así Lo es. único que yo digo es que a un joven de 30, 40 años no le preocupa mucho. Es tiempo que pierde Claro, también. claro. Pero cuando uno llega a cierta etapa, como la que puedo estar yo, el tiempo es mucho más valorado. Y si lo Exactamente. perdés y Sí, eso no se se recupera. recupera. Tal cual, tal cual. Pero bueno, Sí, al lado de eso tenés otras cosas que hacer. exactamente. Tu creatividad es con hacer el crepúsculo está bien, que no te quedaste de brazos cruzados y que es una maravilla. No. Es un trabajo, más allá, también es cinematográfico, pero no sé, es la emoción, que aparte el escuchar, el meterme dentro de esa rueda, así no, y me gustó mucho la introducción que vos haces, poniéndonos en la historia, en la situación y a ese mundo mágico también, ¿no? Ese mundo intangible que nos invitas a entrar. Y a mí me gustaría saber, cuando empezaste en todo esto, cómo fue ese comienzo, cuando empezaste a decir, bueno, mi camino es por acá, en todo esto de la dirección, de hacer arte, digamos. No sé, es que de eso no sos consciente nunca. Sos un laburante que hace cosas. Sí. Y a veces las cosas resultan en ese maravilloso equilibrio que se da entre lo creativo y entre el espectador. Claro. Y eso se me dio algunos momentos ideales en el cine, en la televisión, en el teatro, en la ópera. Lo que Claro. pasa es que hay cosas que hacen a tu esencia. Y a mí siempre me maravilló el cine. Sí. Y mis juegos infantiles tenían que ver con puestas en escena, con todo aquello que yo podía tener o manejar. No era muy consciente. Y por otro lado tenía los berretines del cine. Y me gustaba el cine, y me gustaba el cine argentino mucho. El cine americano obviamente también, cuando todavía uno no tenía los prejuicios que después de joven te llegan cuando, bueno, nada. Pero también porque yo, después de superar el cholulismo, me puse más serio, hice cineclub. Y en el cineclub estaba alimentado por otra gente, por otras ideas, otras búsquedas. Entonces empecé a estudiar el cine. Y eso creo que fue lo que me
me empezó a encaminar, pero yo creo que recién cuando volví de ese gran viaje que hice durante casi 4 años a Europa, claro. es donde me empecé a encontrar con las verdaderas dificultades para hacer lo que yo quería. Y aquello que yo quería, por encima de todo, era poder hacer cine. Sin embargo, ahí no pude enseguida, porque los trabajos que yo hacía me llevaron a hacer pequeñas puestas de televisión en el viejo canal de la calle Viamonte, me llevaron a hacer algunas primeras obras de teatro, es decir, una que hice con obras de Samuel Beckett, Griselda Gambaro y Tato Pawlowski. Me llevaron a distintos tipos de cosas, hasta que un buen día yo hice un mediometraje y a partir de los resultados del cortometraje dije, bueno, quiero hacer cine. Claro. Y ahí me puse a trabajar, me puse a buscar la forma, y ahí encontré a un alma gemela, como quien dice, alguien que se puso la mochila al hombro y peleó conmigo, que fue Julia von Grollmann. Entonces, bueno, son de esos personajes que aparecen en tu vida muy rara vez. Es una pena que hoy Julia ya no esté, pero la vida es así. Mientras estuvo fue una musa inspiradora por un lado, una gran compañera de aventuras y de una gran ayuda también, ¿no? Porque nosotros todo lo que hicimos al principio y luego cuando yo me encaminé más, fue siempre una presencia importante en el cine, en lo que yo hacía. Yo creo que hay algunos trabajos que conjugaron todo eso que ella podía dar y lo que a mí me gustaba hacer. Uno fue en el cine El Salón Dorado, dentro de la misteriosa Buenos Aires, y el otro con ella fue en el Canal 7, Haciendo el Testamento. Ella, Federico Lupi y Oscar Martínez. Realmente fue muy bueno eso. Y yo creo que ahí, por encima de todo, nos encontramos. Bueno, y después una película que nos llevó tanto tiempo que fue Comedia Rota. Y fíjate que hoy las películas, con el tiempo, se van dando, te van sorprendiendo y devolviendo cosas muy importantes. Muchas más de las que vos suponías en ese momento. En ese momento. En ese momento. Claro. Pero bueno, ya ese camino está. Yo el cine no lo he abandonado. Es decir, el cine es algo que está siempre presente. Estuve a punto de hacer en Chile una película cuando estuve viviendo en Chile haciendo teatro. Entonces estuve a punto de hacer una película sobre las mujeres de Pablo Neruda. Y eso no se concretó, quedó el guión, quedó la idea, pero volverá. Pero en este momento tengo más que una propuesta, ya un proyecto que ni bien se descongelen las cosas se podrá encarar, y casualmente es una novela de un escritor chileno que se llama La velocidad del amor. Es una novela de Antonio Skármeta. Antonio Skármeta es el mismo que hizo El cartero, no sé si lo ubicás. Sí. Es alguien muy cercano también a Neruda. Alguien que yo he conocido estando en Chile. Y bueno, nada, eso sería una posibilidad de coproducción con España que estaríamos haciendo aquí cuando las condiciones se den, cuando se levanten las restricciones. Tal cual. No es fácil, ¿eh? No. Hacer cine no es fácil. No es fácil. Pero por eso digo, nunca lo borré del todo y siempre está ahí presente, ¿no? Yo creo que a veces son cosas que uno agradece mucho porque, yo digo, a esta altura de la vida, tener la posibilidad de seguir haciendo aquellas cosas que te gustan es un gran regalo y tenés que muy a menudo
saber dar las gracias, ¿no? Exactamente, exactamente, qué lindo. Y bueno, yo tuve oportunidad de ver varias obras tuyas, y la Reina de la Belleza también tenía ese toque cinematográfico. Estábamos en esa aldea cuando veíamos, cuando estábamos viviendo la función. No sé, en lo teatral es como que también lo que nos presentás, creo que está atravesado todo eso, la estética, ¿no? Sí, sí. Así que A ver, sí. yo creo que hay distintos caminos. Lo que yo no soy a veces muy consciente. Eso me lo dice la crítica, los espectadores, que encuentran una unidad de estilo entre las películas, las óperas, las obras de teatro, lo que yo hice en la televisión. Yo sé que lo que hice en la televisión tenía un sello distinto, pero era también el deseo de alguien que hacía cine de llegar a la televisión para innovar algunas cosas. Claro, claro. Entonces eso me llevó tiempo, que me entendieran, que me acompañaran, es decir, eso, pero por suerte lo logré. Exactamente. Y de qué manera siempre, es decir, esperar, ver algo tuyo y no sé, a mí me seguís sorprendiendo en el sentido de lo artístico, del hecho artístico que ofreces. No sé cómo explicarlo, pero es de un disfrute y tanto para la vista, para los oídos, ¿no? Como la elección de los elencos, bueno, todo en su conjunto. La verdad, Yo yo te creo que agradezco por todo eso. todo tiene que ver, más que nada, es qué elige uno para expresar, qué quiere uno contar, para qué lo quiere contar. Claro. ¿No? Es decir, lo otro siempre va junto con eso, siempre uno encuentra la expresividad para cada tema y en cada medio. Pero lo primero, lo más importante, fíjate que ahora cuando yo me siento tranquilo a ver alguna película, alguna cosa de estas que se hacen ahora, casualmente me pasó hace pocos días, vi 2 o 3 películas, Sí. y lo primero que notas es la ausencia de rigor en lo que cuentan, la ausencia de estructura para contar una historia. Ya no la realización, estoy diciendo lo que cuentan, Claro. lo que cuentan. Porque actores siempre encontrás. Hay muy buenos actores. También es cierto que hoy hay una tendencia a utilizar a gente muy mediática que conoce muy poco de actuación. Tal cual. Y entonces hay Ahí compromisos es donde, que no lo saben sobrellevar. Pero bueno, pero creo que nosotros tenemos buenos actores. Lo que a veces no existen son siempre buenos libros, claro. buenas obras. Claro. También te digo, uno tiene buenos autores, ¿no? Es decir, hay autores teatrales hoy muy importantes. Yo he tenido la suerte de la vieja escuela haber hecho obras de Eduardo Robner, y más cercano haberle propuesto una temática a Gonzalo de María y haber hecho Juegos de Amor y de Guerra. También he tenido cerca alguna obra que no pude llegar a concretar de Santiago Loza. Es decir, son autores interesantes, nuevos, renovadores, que a mí me interesan, pero no, bueno, dentro de esa búsqueda también te digo que Mauricio Cartún siempre te ofrece una obra interesante. Yo la última que he visto me pareció estupenda ahí en el San Martín, pero creo que no es la abundancia. No, exactamente. Y a veces menos lo encontrás. Yo creo que antes teníamos muy sólidos guionistas, ahora hay más cantidad. Claro. Pero no que haya cantidad a veces no quiere no decir significa la calidad. que haya la misma calidad.
pero Claro, bueno, claro. también los tenemos. Es decir, como todas las Exactamente. cosas. Ujú, Pero creo que en cualquier relato, en el medio que sea, tiene que tener una temática, ujú. hay algo, en tener algo para contar y saber cómo contarlo y a dónde uno quiere llegar con eso. Y a Claro. veces te encontrás con que eso no está muy claro. No, como que se diluye en la mitad del Se camino, diluye. ¿no? Claro. Claro, el saber hacia dónde ir y qué contar, ¿no? Después va apareciendo lo demás, las estéticas y cómo Pero hacerlo, todo eso ¿no? lo tengo, todo eso lo tengo claro Mm, porque estuve 30 años dictando clase claro. en distintas escuelas, universidades. Universidades. Ayudé a armar una carrera importante como la diseño, imagen y Ah, sonido. Eh, Nada, sé de qué se trata todo eso y también he visto cómo han ido cambiando las características, las improntas que tienen los distintos grupos de gente que ingresaba a esas carreras, ¿no? claro, claro. Y bueno, eso también llevaría largo, largo tiempo analizarlo y hablar de eso. Pero Exactamente. también eso me ayudó mucho, ¿no? Claro. Aparte, con todo lo que hiciste y al volcarlo a las universidades y en donde diste clases, era por todo el recorrido que fuiste haciendo, digamos, no era solo teórico, como a veces pasa que dan clases desde la teoría solamente. No, no, claro. Eso es fundamental. Recuerdo el tiempo que gasté Mm, peleando para que los alumnos tuvieran un lugar de filmación, ah, un supuesto set para experimentar, porque claro. el cine en la década del 60, 70 Ujú, se lo entendía mucho a veces para dar clases especiales, mm, teóricas, y nunca para hacer la práctica. Yo ah, recuerdo que cuando estaba en la escuela del instituto, o mm, sea, lo que ahora se llama ENER, mm, no se tenía el estudio, y el estudio claro. se tenía para hacer el sorteo de las entradas del instituto cuando Ah, cuando regalaban el hacían, aula. sí, sí, me acuerdo, Hasta claro. que yo insistí Sí, y logré que los alumnos empezaran a hacer sus trabajos prácticos claro. ahí. Es Eso habrá sido fundamental. fines de los 70, comienzos de los 70. Claro. Y me acuerdo que logramos 3 trabajos por 3 directores de ese momento, joven. Uno era Ujú. Oscar Aspiolea, que es un director que ha hecho varias películas. Sí. Skorulski, que es un muchacho que ahora está trabajando en Uruguay. Y el tercero era Fabián Bielinski. Ah, Bielinski, que luego hace Nueve Reinas, que claro. luego hace Laura, Ujú. pero que en ese entonces ya habíamos logrado hacer experiencias de filmación interesantísimas Claro. con un cuento de Borges que se Mm. llamó La Espera. Ah, Y para mí es una de las mejores versiones de un cuento de Borges en el cine. ah, Y eso lo hizo Bielinski, quien claro. después llega a hacer lo que hace. Ujú. Pero quiero decir que en ese entonces yo entendí que había que hacer todos esos cambios Tal y cual. había que empujar a que la experiencia, que la Claro. filmación apareciese y Mm. no las discusiones teóricas sobre directores, escuelas y Claro, distintos tipos de cine. claro. Eso fue en fines de los 70, 80, o sea, Claro. ya hace mucho tiempo. Y el Ujú. cine ha cambiado. Es decir, en ese Claro. entonces no estaba ni diseño de imagen y sonido en la UBA, Mm. que Claro, nosotros todavía no. llegamos a tener 1000 y pico de alumnos por cada entrada de año, ¿no? Claro. Y tampoco estaba lo que ahora ya es una institución, que es la escuela que tiene Manuel Antín, Claro. la Universidad del Cine. Universidad del O Cine. sea, la Universidad del Cine y Diseño, Imagen y Sonido Mm. le dieron un gran rango a las escuelas y Claro, cambió. claro. Pero claro, las escuelas es una historia que viene o venía de hace muchos años, Ujú. porque cuando en La Plata está Cándido Moneo Sanz, que es en el año 56, 57,
todo eso formó una primera generación importante de alumnos egresados de esa escuela que se parecía mucho a la Escuela de Cine de París, al IDEC. Y en oposición a eso, esto lo digo porque lo visité, lo conozco, sí. estaba en Santa Fe Ajá. la escuela de Fernando Birri, la escuela documental. Esa escuela era más a imagen y semejanza del Centro Experimentale de Roma. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? El tema escuelas estuvo en esos dos polos desde fines de los 50 y acompañó todo lo que fue la época del nuevo cine argentino. Del nuevo cine que tenía Kuhn, Kohn, Lautaro Murúa, Simon Feldman, bueno, toda esa gente. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la enseñanza pasó por muchas etapas y que estaba desde hacía muchos años en el panorama argentino. No es solamente que ahora era con estas dos instituciones que son la Fundación del Cine y Diseño Imagen y Sonido. Hay un recorrido, hay un camino. Y muchísima gente más que tenía escuelas en su momento, ¿no? Claro. Pero bueno, por suerte, todo eso ha dado nuevas generaciones que no dejan de tener esa adhesión, ese fanatismo a su manera con el cine. Seguramente le gustan otros directores, otras temáticas, pero bueno, así es la vida. Sí, sin embargo, hay obras que no pasan, hay obras que se sostienen a través del tiempo, ¿no? Totalmente, exactamente. Yo creo que las nuevas generaciones, no sé, como en todos los órdenes, ¿no? Tienen que saber cómo llegan a tener hoy todo donde poder estar y desarrollarse, quienes hicieron el camino previo. Y digamos, cómo se fue formando todo el camino a tener hoy, digamos, y ver también, y conocer, ¿no? Ahí entras en otro tema que es los referentes y el reconocimiento a la obra, a lo andado, a lo hecho. Hoy no se tiene en cuenta. Hoy los referentes que nosotros teníamos en ese entonces casi no existen y no se tienen muy en cuenta. No se tienen en cuenta. Esto es algo que se fue dando desde fines de los 90, en los 2000, se fue acentuando más. A veces hay mucha premura y a veces se trata de ir a esos centros de enseñanza para adquirir el rudimento de una técnica o de una forma de contar y salir como sea. Antes había otras etapas, había una búsqueda de una excelencia. Antes también el cortometraje era un paso intermedio importante que tenía su valor. Bueno, pero en fin, hay cosas que también nos sorprenden y son bienvenidas, ¿no? Hay gente con talento. Así es. Yo te agradezco este encuentro que también se entremezcló con una masterclass, con habernos posibilitado poder escucharte y que nos cuentes y saber un poco más. Y no vamos a repetir que del 1 al 4 de octubre, por Alternativa Teatral, no tienen que dejar de ver Historias del Crepúsculo. Yo te agradezco. Hacia el crepúsculo. Historias hacia el crepúsculo. Historias y agradecerte este encuentro. La verdad, para mí es un honor poder haber tenido esta charla con vos. No, yo te digo que el placer es mutuo porque también no siempre tenés posibilidades de dialogar con el tiempo necesario y tomar el camino que quieras, no es que estés tomando algo previsto o planificado. Así que yo también te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias y bueno, y ojalá que yo quiero seguir viendo más cosas tuyas. Bueno. ¿Por qué medio? Pero todo lo que se está dando ahora, ¿no es cierto? Que tiene que trascender más allá del streaming.
Hacia el crepúsculo tiene que, creo que, trascender mucho más. Ojalá lo podamos ver en la televisión pública o en algún lado, en Cinear, en algún lado, Bueno, por favor. bueno, No de sé. todas maneras es una expresión de deseo, es estupenda y yo la tomo y te vuelvo a decir gracias. Gracias, muchísimas gracias, es un placer enorme. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego.